Gracias, Xiomara, por grabar. Bueno, hoy vamos a seguir viendo las relaciones interpersonales y vamos a hablar de un punto importante que es la identidad y vamos a empezar a ver la identidad social. En la siguiente clase terminaremos de ver identidad social y identidad nacional, que bueno, también hay ahí un análisis importante, interesante que hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, antes de empezar con estos temas, se nos había quedado pendiente, ¿no? Este diálogo que habíamos acordado la semana pasada sobre este video de Jorge Yamamoto, en el que hablaba de los valores, ¿no? Las creencias y la felicidad de los peruanos, ¿no? No sé si lo pudieron ver, qué reflexiones, ¿no? Qué interrogantes se han quedado a partir de este pequeño video tiene bastante información interesante, ¿no? Además, resume bastante bien varias de las investigaciones de Jorge Yamamoto sobre bienestar, sobre felicidad, creencia y valores. No sé quién quiere comentar, compartir su reflexión, su mirada sobre estos temas. Vuelvo aquí, a ver. Sí, Joseph y luego Alessandro. Bien, buenos días, profesora. ¿Se me logra escuchar? Sí, Joseph, se te Bien, logra escuchar. en- sí, según lo que pude ver, el video, bueno, me gustó muchísimo, sobre todo porque mi familia es del Valle del Mantaro, mi familia es de Huancayo, entonces puedo comprender más o menos lo que menciona el expositor, en este caso Jorge Yamamoto. Me llamó mucho la curiosidad en que él mencionara en sí que la felicidad sudamericana, quizás a diferencia de otros lugares, se encuentra en la familia y los amigos, específicamente en cómo nosotros, en este caso, al menos en esta parte del planeta, nos relacionamos mucho con ellos, es decir, con nuestra familia y con nuestros amigos. Somos bastante em, de buscarlos cuando nos encontramos mal, y creo que tiene mucha lógica porque al menos, este, no sé, pero al menos en mi caso, por ejemplo, es algo que yo suelo realizar cuando me encuentro mal. Trato en lo posible de no cerrarme tanto. Y también me dio mucho que pensar que mencionara de que, bueno, aterrizando al caso peruano, él hace esta división entre lo que viene a ser el peruano respetuoso y el peruano desubicado, mencionando obviamente que el peruano desubicado es aquel que no desea desarrollar como tal una relación recíproca de respeto, es envidioso y chismoso. Y menciona por el lado del peruano respetuoso una característica, según, bueno, que tiene que ver con sus investigaciones, y denota el hecho de que o sea, estos peruanos respetuosos, son aquellos que suelen ser de provincia y que curiosamente tienen menor educación, esta educación académica, que el peruano que es desubicado, por así decirlo. Entonces, eso pues conecta con la idea del trabajo comunitario, con la idea de la colectividad, que me parece que tiene muchísimo sentido porque, como le mencioné, mi familia es de por esas zonas, entonces tengo un poquito más o creo tener un poquito más de conocimiento sobre la misma, y pues tiene mucha razón al momento que dice pues que estos peruanos eh, suelen trabajar mucho en comunidad, suelen trabajar mucho en la colectividad, y que sobre todo, que por así decirlo, a diferencia de los peruanos estos que se encuentran en Cusco, que son los más infelices del país, según lo que pude entender, el peruano de esta zona, la zona del Valle del Mantaro, es feliz debido a la forma en cómo se expresa, la forma en cómo se desarrolla, que suele ser este tipo Huanca, o sea, este personaje Huanca, por así decirlo, en que es un poquito, por así decirlo, a diferencia de los demás, eh, es un cholo power, es bastante fiestero, es un poco más, quizás no tiene tanto temor al momento de expresarse,
sino de que es un poco más suelto, no quiere decir que sea irrespetuoso, pero sí un poco más suelto. Y creo que eso tiene que ver pues también con la forma en cómo estas personas han crecido, cómo se han desarrollado por el propio hecho de que, como mencionan, eh, tienden mucho a la colectividad, tienden mucho a trabajar en equipo, en grupo, y a relacionarse entre ellos, lo cual que al menos a mí me, me terminó por gustar muchísimo el video, sobre todo por como le menciono, me identifica bastante, al menos por el lado de la familia que tengo de por esa zona. Eso sería todo, profesora. Gracias, Joseph. Es bien interesante esto de qué valoramos los peruanos para ser felices, ¿no? Y también en el ejemplo de los huancas, ¿no es cierto? De todo eh, esta exposición que él da sobre por qué son los más felices, ¿no es cierto? Está tan presente también el orgullo y el sentido de pertenencia, que es a lo que vamos a ver, perdón, hoy también cuando veamos identidad, ¿no? Y cómo ese sentido de pertenencia y ese orgullo y esa inclusión es importante para todos, ¿no? Bacán. Después estaba, creo que con la mano levantada, Alessandro, si no me equivoco, después, un segundito, Xiomara. Sí, profesora, buenos días. Bueno, respecto al video, para tampoco repetir las ideas de mi compañero, voy a comentar las dos ideas que más me parecen interesantes. En primer lugar, una que se menciona al inicio, y es esto de que, a pesar de que en los países del primer mundo se vive mejor, y de que justamente el sueño que guía la vida de varios sea justamente este de fama, riqueza, etcétera, una vez que lo obtienen, una vez que están cerca de él, de igual manera no llegan a ser felices, cosa que no sucede en América Latina y por lo tanto también en Perú, ya que aquí justamente esta sistematización de tener un entramado más en la familia, unos valores más centrados en esta y que también, por decirlo así, configuran felicidad al justamente saber que siempre estarán ahí, siempre se apoyarán. Y sin embargo también hay, justo también relacionado a esto, hay otro punto que me, que me dio mucha impresión y es el hecho de que justamente esto se está perdiendo. Y también en el sentido de que también se da por justamente estas políticas de migración en donde al llegar de un lugar donde suele haber esta configuración tradicional a otro como es por ejemplo Lima, se suele sufrir de una gran exclusión social que incluso provoca dolor físico y que hace que ya no se desee justamente esto, incluso puede llegar a fomentar malos deseos hacia la otra persona. Entonces es algo que me pareció muy interesante y también que podría corroborarse con algunos últimos puntos que toca ese hecho de no realmente no llegar a eliminar esta costumbre, sino más bien agarrar los valores tradicionales y poder introducirlos en la modernidad de manera natural para que justamente pueda seguir habiendo, por decirlo así, estos peruanos que viven y no todos estos peruanos, por decirlo así, estos chismosos, desubicados, sino unos respetuosos y cultos, en el sentido de estas buenas costumbres que se tenía. Y bueno, eso es lo que podría comentar respecto al video. Gracias, Alessandro. Es interesante cómo también, como dices, plantea estas dos caras, ¿no? Digamos, la cara de los valores positivos, ¿no? Y los negativos, que de hecho definitivamente todos tenemos, ¿no es cierto? Y todas las culturas tienen, ¿no? Y cómo también son productos del contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? O sea, hay un detonante, una causa que explica esos valores, esas creencias, esos comportamientos. Xiomara. Sí, buenos días a todos y todas. Justamente el punto de la exclusión social a mí también me llamó bastante la atención, especialmente la explicación que hace el ponente sobre cómo es que directamente esto es lo que afecta luego el tema de todo el sistema de empatía que previamente se había establecido, donde, por ejemplo, antes había como que este sentido de hospitalidad, ayuda mutua, tal y tal, pero una vez existe el sentido de exclusión social, ya más bien las personas que previamente buscaban poder ayudarse y poder trabajar en conjunto, ya más bien no lo van a buscar hacer, incluso va a haber un punto donde estén como que más propicios a
no ayudar o quizás un poco causar dolor. Y yo recuerdo también que tuve la oportunidad de estar viendo los comentarios del video y vi un caso específico de una persona que se identificaba con este punto y me llamó bastante la atención. Y era justamente una persona que vivía en La Victoria y usualmente, como vivía en La Victoria, sabía que igual había lugares que podían ser peligrosos. Y él comentaba que antes de que le sucediera esta cuestión, cuando venían personas, especialmente jóvenes de otros distritos, quizás un poco más adinerados como Miraflores o San Isidro, lo que él automáticamente sentía era poder ayudarlos. Y lo que hacía era básicamente decirles ten cuidado por este lado, no vayas por aquí, o sea, les advertía de posibles peligros para que estén a salvo. Pero él una vez fue a Casuarinas y porque tenía que hacer unas compras y más bien mientras él buscaba la ayuda de personas para poder ubicar el lugar, todos le miraban feo, le contestaban mal o los llevaban al desvío y en determinado momento incluso un serenazgo lo que hizo fue como pedirle papeles o tratarlo como si fuera un delincuente. Y desde ese momento él menciona que cuando está en La Victoria y vienen algunos jóvenes igual a pedir indicaciones, ya automáticamente lo que les dice es que no vive ahí, entonces no conoce y por eso es como que no los ayuda. Y es básicamente como que significa, ¿no? Que esa experiencia de haber sido discriminado, de haber sido excluido socialmente en este distrito, hizo que ahora cuando viene a ese distrito, él no quiere ayudar porque fue una experiencia que lo marcó bastante. Incluso menciona que como que inconscientemente ya no quiere ayudar. Entonces me pareció bastante curioso el tema de la exclusión social, especialmente por ese comentario que pude leer, porque creo que hay muchas veces, a muchas personas en algún momento nos habrán excluido en determinado aspecto, y sí creo que nos puede marcar o incluso puede hacer que evitemos ya tratar de ayudar en estos escenarios. Gracias, Xiomara. Ahí me parece que hay dos elementos importantes, ¿no? Yamamoto también se refiere a cómo la exclusión social, la discriminación, ¿no? Genera un dolor, ¿no? Casi físico, ¿no? O sea, es una herida, no solo psicológica, ¿no es cierto? Simbólica, sino que el sufrimiento que se siente, ¿no es cierto? Es igual que si estuvieran agredido físicamente, ¿no? Entonces eso definitivamente genera unas huellas, ¿no? Y en este relato que tú señalabas, se me quedaba mucho el tema de los refuerzos, ¿no? Ustedes saben que en psicología, ¿no? Hablamos mucho de condicionamientos y de refuerzos, ¿no? Cómo las conductas son promovidas o desalentadas a través de nuestras reacciones, ¿no es cierto? De los comentarios, de las conductas a partir de ellas, ¿no? Entonces, cómo justamente en este ejemplo que tú das, ¿no? Esta conducta prosocial, de ayuda, empática, ¿no es cierto? Finalmente es desalentada con esos comentarios, ¿no es cierto? Con esos gestos, con esas acciones, y termina reprimiendo esta conducta, ¿no? También de alguna manera por cuidado propio, ¿no? Porque esta persona se ha sentido evidentemente agredida, maltratada y buscará la forma de evitar volver a ser sujeto de estos maltratos, ¿no? Entonces, ahí vemos grandes contradicciones, ¿no? Son elementos bien importantes sobre cómo nos relacionamos, cómo es nuestra identidad, cómo es nuestra felicidad, ¿no? Cómo son nuestros vínculos como peruanos. Mientras por un lado vemos cómo tenemos esta cultura en muchos casos, ¿no? Sobre todo en provincias, ya hemos visto en el video de Yamamoto y ya lo comentábamos, que no podemos hablar de una generalización, ¿no? Hay particularidades de tales comunidades, ¿no? Que por su historia, por su propia identidad social, por sus relaciones, por sus vínculos, ¿no es cierto? Son más cohesionadas, más felices, valoran ciertos elementos, ¿no es cierto?, frente a otros. Pero vemos que a pesar de tener esta mirada, en muchos casos colectiva y de ayuda, ¿no es cierto?, también acompaña este sentimiento, este proceso de exclusión social que termina derivando en un individualismo, ¿no? La semana pasada hablábamos sobre este individualismo o colectivismo, ¿no? Y también decíamos cómo en muchos casos con la llegada a Lima, con la migración en Lima,
o las personas que vivimos en Lima, ¿no es cierto?, tenemos esta lógica más individualista, ¿no? ¿Qué tanto se deberá justamente a esta exclusión, a este rechazo, ¿no es cierto?, a estas condiciones adversas que hemos ido encontrando aquí, ¿no es cierto?, y que van también afectando nuestro sentido de pertenencia, que vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, es decir, como originalmente quizás, ¿no?, como este ejemplo que pone Xiomara, este chico, pero podemos pensarlo a nivel cultural, ¿no?, tenía una conducta más colectivista, más social, más empática, ¿no es cierto?, y las condiciones del entorno y sus propias experiencias han ido modificando ello hacia una cultura más individualista, de cuidado, de protección propia, ¿no es cierto?, justamente a partir de sus vivencias, ¿no? Me parece importante tener esto en cuenta porque creo que es un análisis clave para las dinámicas en general del país, ¿no? Sociales, políticas, etc. No sé si alguien tiene algún comentario, reflexión, pregunta adicional sobre estos temas. Sí, Andrea, adelante. Sí, profesora, buenos días, compañeros y compañeras, buenos días. Yo también vi el video y bueno, lo entendí como si, o sea, el ponente nos mencionara acerca de dos contrastes o dos conceptos diferentes de felicidad. Una felicidad un poquito más relacionada a la productividad o a lo que entendemos por éxito individual y otra felicidad, digamos, a lo que el ponente considera que vivir en colectividad o sentirse incluido es el verdadero significado, ¿no?, de felicidad. Justamente, no, llegué un poquito tarde, pero no pude escuchar lo que dijo el compañero Joseph, pero justamente lo que mencionaba era el claro ejemplo de los huancas. Y también mencionaba una particularidad en Cusco, ¿no? Y justo lo que esto tiene relación con lo que usted menciona, es que en cada provincia, cada departamento tiene sus peculiaridades. Pueden ser en algunos sectores, digamos, personas que se relacionan o que ven el sentido de felicidad, digamos, de manera compartida, ¿no? Pero hay otras regiones o determinadas provincias o distritos donde la felicidad ya la asocian con lo que generalizadamente lo relacionamos que es como que el éxito individual, digamos. Y también estaba más o menos reflexionando con respecto a la situación de los migrantes. Cuando llegamos a sentirnos excluidos, es común, digamos, que podemos este, no sentirnos discriminados, pero muchas veces esa discriminación se transforma y termina incluyendo a las personas que también se sienten discriminados, y ese es el caso de muchos migrantes, ¿no? Y no solo los venezolanos, sino también las personas que migran de provincia a la capital en el Perú o también que se van al extranjero. Entonces creo que también eso sería muy importante reflexionar, como cuando uno se sienta discriminado, en realidad, en vez de que discrimine a los demás, más bien por el contrario, eh, da un sentido de pertenencia se identifica con las demás personas indiscriminadas o con las personas que también están en su misma situación, atraviesan su misma situación y, bueno, los ayuda o les ayuda, ¿no?, a progresar, digamos. Gracias, Andrea. Me parece un buen punto el que señalas, ¿no? Este último también de cómo la identificación del excluido, ¿no? Y eso me remite a, no sé si ustedes se acuerdan, el discurso, creo que fue la juramentación, ¿no?, de la vicepresidenta, perdón, ¿no? Dina Boluarte, ¿no?, cuando jura por los nadies, ¿no? No sé si ustedes conocen ese poema de Galeano, ¿no? Pero justamente habla de los excluidos, ¿no? Y cómo hay entonces esa identificación también con un grupo en particular, en este caso con ellos, ¿no? Y
y su lucha, ¿no? Y su experiencia de vida, ¿no? Entonces eso también es importante, como lo has señalado. Gracias por traerlo, Andrea. Maricielo. Sí, buenos días con todos y todas. Bueno, como usted mencionaba, esta dicotomía entre colectividad y individualidad, me parece interesante cómo señala de que en el mundo muchas veces ahora nos estamos yendo a este lado más individual, mientras que en Latinoamérica buscamos esta colectividad, esta seguridad a través de la familia y, y las amistades. Y cómo vemos que creemos que en el mundo, bueno, esta modernidad nos lleva a la individualidad. Creo que también se asemeja a un documental que vi que se llamaba la teoría sueca del amor, en donde el estado de bienestar, pues más se acercaba a este individualismo, y que esto significaba la modernidad o o el éxito, el progreso que tenía esta sociedad. Sin embargo, vemos cómo esta felicidad se ve diferente en Latinoamérica, que aunque podamos ser un continente, una región con muchos problemas, con muchas desigualdades, pues justamente estos menciona que estos problemas son los que nos genera estrés y los que nos lleva a buscar esta seguridad en nuestras familias, en nuestros amigos, y lo que posteriormente nos dará cierta felicidad, ¿no? Entonces, y también me parece curioso que mencionaba que era fundamental reforzar nuestros valores peruanos, nuestra identidad de las comunidades tradicionales, pero también integrándolos a la modernidad, ¿no? Es por eso creo que también se ve esta dicotomía entre el peruano desubicado y el peruano, bueno, el otro peruano, no recuerdo, pues esto entre el peruano limeño y el peruano de provincia, que muchas veces que creemos que en las grandes urbes, en Lima, eh, pues creemos que vamos a ser más integrados a la modernidad, vamos a llegar más al éxito o vamos a ser superiores, y vemos a los de provincia como inferiores, como personas que se han quedado en el pasado, recordando las cosas tradicionales, mientras que nosotros nos integramos a la modernidad y ya sea a este éxito que vemos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también consideramos esta felicidad mediante el progreso, la modernidad, o mediante revalorando nuestros valores peruanos, nuestra identidad como nación? Eso. Gracias, Maricielo. Yo me he quedado pensando en esta película que has dicho, Teoría acerca del amor. ¿Es un documental? ¿Es una película? ¿Nos la Sí, recomiendas? Cuéntanos un poco más. es un documental que se llama La teoría sueca del amor, que refleja la sociedad sueca, cómo a pesar de que este país tiene un estado de bienestar, sin embargo las personas pues se centran tanto en su individualidad que muchas veces se refleja que muchas veces terminan muriendo y nadie se entera. El Estado o los vecinos recién se enteran después de un mes o después de tiempo. ¿Por qué? Porque se preocupan tanto en sí mismos que no generan relaciones con los demás, porque piensan de que como el Estado les da todo, o bueno, como en este caso, en esos países, eh, tienen esta protección del Estado, tienen una buena economía, entonces no tienen la necesidad de sustentarse en el otro. Bacán, gracias, Maricelo. Es un buen ejemplo, ¿no? Toda esta lógica más individualista, ¿no? Me llama mucho la atención esto que dices del estado de bienestar, que también, ¿no? Al cubrir ciertas necesidades, que era lo que veíamos las semanas pasadas, ¿no? Quizás ese sentido colectivo, ¿no es cierto? Por necesidad también, termina a veces perdiendo fuerza, ¿no? Pero tiene estas otras consecuencias negativas, como tú bien señalas. Bacán, interesante. Bueno, creo que les ha gustado en general el video. Si quieren saber más, hay muchas investigaciones de Yamamoto, seguramente estaremos hablando más de ellas durante el curso, ¿no? Y ahora sí, vamos a pasar a ver justamente los otros temas, ¿no? Vamos a ver, estoy cargando el PPT, vamos a ver la identidad, ¿no?
¿Qué es la identidad? Primero la identidad como tal, y luego qué es la identidad social, y luego vamos a hablar de identidad nacional, ¿no? Entre hoy y la próxima clase, ¿no? En psicología se habla de dos términos para referirnos a la identidad, ¿ya? El self, que es el sentido de sí mismo, ¿no es cierto? La percepción, el autoconcepto de sí mismo, digamos, y la identidad como tal, ¿no? Igual que los anteriores conceptos que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Tiene una trayectoria histórica, una evolución histórica, y ha ido cambiando sus definiciones, ¿no es cierto?, a través del tiempo, tomando diferentes acepciones, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no? Sabemos que tanto la noción del self como la noción de identidad, ¿no es cierto?, hablan de, son conceptos análogos, como dice aquí, ¿no es cierto?, y aluden a lo mismo, ¿no es cierto?, es decir, a la autopercepción, a la autoimagen, ¿no es cierto?, a la concepción que tenemos nosotros de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y ese no es un proceso, por supuesto, objetivo, sino subjetivo, que se va construyendo a lo largo de la vida. Nuestro sentido de nosotros mismos o nuestra identidad, ¿no es cierto?, va siendo modificada conforme vamos creciendo, desarrollándonos, adquiriendo nuevos intereses, nuevas capacidades, nuevas motivaciones, ¿no es cierto?, nuevas aspiraciones, porque también el self y la identidad tienen que ver no solo con quién eres hoy, ahora, ¿no?, o en el pasado, sino también, sobre todo, quién quieres ser en el futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo te ves a ti mismo en el futuro? ¿Qué aspiraciones y deseos tienes? Y en base a ello se va haciendo un análisis, ¿no?, un contraste sobre cómo te encuentras frente a esa aspiración, ¿no? Cómo ese deseo de ser quien eres se cumple o no, o se frustra, ¿no? Y ahí irá saliendo una identidad o un self más positivo o más negativo en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Podemos tener un self personal, un self profesional, ¿no? Evidentemente todos estos se integran en uno, pero nuestras aspiraciones y valoraciones y miradas de nosotros mismos, ¿no es cierto?, como persona, como amigo, como miembro de la familia, como pareja, como profesional, ¿no es cierto? Cada uno de esos elementos va integrando esta imagen de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y esta identidad también a partir de eso, ¿no? De nuestra experiencia previa, de nuestro presente, pero de nuestro futuro. Entonces vamos a usar self e identidad como sinónimos, ¿sí? Como vamos a hablar más del proceso colectivo, vamos a referirnos a identidad, que es el término más usado, ¿no? Identidad social, identidad nacional, pero sabemos que nos referimos a lo mismo. Actualmente, ¿no?, como dice aquí Simon, ¿no?, el self, ¿no?, tiene una tradición psicológica más norteamericana y la identidad viene de una tradición psicológica más europea, ¿no es cierto? Pero, como decíamos, se refieren a lo mismo. Por supuesto, en cualquier momento me interrumpen, comentamos, reflexionamos al respecto. Entonces, el self, decía yo, es un proceso continuo, ¿no?, evolutivo, de desarrollo, que se va formando a lo largo de la vida, ¿no? Y empieza a formarse a los 2 años de edad, cuando empezamos a ser conscientes de nosotros como individuos, ¿no es cierto?, de quiénes somos, de que somos diferentes a nuestra madre, a nuestro padre, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, ¿no? Y empezamos a saber, sentir, explorar qué queremos, qué nos gusta, cómo somos, ¿no es cierto? Y entonces hay diferentes tipos de self, que no vamos a profundizar en ellos, ¿no? El subjetivo, el objetivizado y el simbólico, ¿no? Que tiene que ver con diferentes percepciones sobre nosotros mismos y sobre quiénes somos, ¿no? Entonces, la constitución del self, de la identidad, ¿no es cierto?, es una función ejecutiva que acompaña la voluntad y activa sentimientos, emociones y comportamientos consistentes con la propia imagen o con las expectativas que tengamos de ella, ¿no? Que es lo que yo iba diciéndoles. Nosotros vamos registrando quiénes somos, ¿no?
voy a poner un ejemplo, yo soy Juana, soy una persona tímida, ¿no? Soy muy trabajadora, soy cariñosa, no sé, ¿no? Soy buena jugando al fútbol, ¿no? Quisiera ser abogada, ¿no es cierto? En fin, ¿no? Todas esas características propias, ¿no es cierto?, de cómo yo me identifico, cómo me reconozco a mí misma, ¿no? Tímida, cariñosa, qué capacidades, habilidades siento que tengo, soy buena en el fútbol, soy buena en matemáticas, ¿no es cierto? Y las aspiraciones, ¿no? Quiero ser abogada, por ejemplo, ¿no es cierto? O quiero ser presidenta del Perú, ¿no es cierto? Y entonces, estos deseos y estas características, como ya veíamos también previamente, irán acompañados de una valoración de unos sentimientos, ¿no es cierto? Y de unos comportamientos, ¿no? Como hemos visto, siempre la emoción y la acción, ¿no es cierto? Van de la mano, ¿no es cierto? Y iremos justamente contrastando estas características, estos deseos con los otros, que es un factor importante para la constitución del self o la identidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por su parte, la identidad en sí misma, ¿no?, es definida como la conceptualización que una persona posee sobre sí misma y debe ser entendida como una experiencia psicológica subjetiva antes que ser vista como una esencia objetiva, ¿no? El concepto de identidad ha sido asociado con la similitud, la unicidad y la permanencia. Sin embargo, en psicología social empieza a analizarse como la construcción de una diferencia, la elaboración de un contraste, la puesta en evidencia de una alteridad, ¿no? Y eso pasa desde que empezamos a elaborar, ¿no es cierto?, nuestra identidad, a forjar nuestra identidad y nuestro sentido de sí mismo, ¿no? Es decir, lo que decía, un niño de 2 años, una niña de 2 años, ¿no es cierto?, primero se empieza a dar cuenta que es una persona individual, que es un otro diferenciado de su madre, de su padre, de sus hermanos, ¿no? Pero en ese darse cuenta de sí mismo, ¿no es cierto?, la comparación con los otros, ¿no es cierto?, es importante, ¿no? Es importante ver cómo mi hermanito de repente es muy extrovertido y yo soy muy tímida, ¿no? A mi hermanito le gusta jugar, no sé, a las chapadas y a mí me gusta leer, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Por características muy sencillas que estoy nombrando, ¿no? Entonces, como en esa identificación de la diferencia a nivel individual, luego veremos también a nivel grupal, ¿no? Voy reafirmando e identificando mi propia identidad y me voy conociendo y reconociendo, ¿no es cierto? Y también reforzando ciertas creencias, ciertas características, ¿no es cierto?, que tengo sobre mí misma, ¿no? Ahí digo creencias porque decíamos que el proceso de self-identidad es un proceso muy subjetivo, ¿no? Y entonces allí la mirada del otro también es muy importante, ¿no? Volviendo a los ejemplos que señalábamos antes con Yamamoto, ¿no es cierto?, como en el encuentro con este otro, ¿no es cierto?, y la imagen de nosotros mismos que nos va devolviendo el otro, desde este trato que decíamos, ¿no?, excluyente, discriminador, ¿no es cierto?, nosotros podemos también o integrar esa mirada y decir, oye, yo tengo la mirada de que yo soy así, pero mi entorno, ¿no es cierto?, me devuelve esta otra mirada, ¿no es cierto?, y hacer ajustes a esta creencia o de esta percepción subjetiva de mí misma, ¿no?, que puede ser positiva o negativa, es decir, va para los dos lados, ¿no? Muchas veces, a ustedes se me les habrá pasado, ¿no? Uno dice, uy, no, qué mala cocinera que soy, ¿no?, por ejemplo, soy pésima, ¿no? Y todo el mundo te dice, oye, pero si cocinas buenazo, ¿no? O sea, tus platos son originales, son ricos, te salen bien, y tú, entonces de la imagen que el otro te devuelve vas diciendo, ah, no era tan mala, ah, puede ser, ¿no? Quizás aquí hay un valor, una característica positiva. Lo mismo si hablamos de, no sé, ser buena en la historia, o ser buena persona, o ser honesta, o ser sociable, o en fin, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces
puede ser que también nuestra propia perspectiva, ¿no es cierto? Soy la mejor redactando, mi capacidad de argumentación es maravillosa, mi vocabulario, mi hilación de ideas, ¿no es cierto? Y vienen y te ponen 0, ¿no? Y te dicen, no se entiende, o el profesor te llama la atención, el profesor te llama la atención, ¿no es cierto? Y dices, uy, cómo esa propia imagen, ese autoconcepto que tengo yo, ¿no es cierto? Se va reafirmando o no, o cómo también rechazo esa crítica, ¿no? Entonces es un proceso también, por eso decía, de la construcción de una diferencia y la elaboración de un contraste, la puesta de evidencia de una alteridad. La identidad se va construyendo también no solo por cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, sino cómo nos vemos en comparación de los otros y qué tomamos y cómo valoramos esa comparación, ¿no es cierto? Allí también podrían entrar elementos como los señalados por Yamamoto, ¿no es cierto? Habrá culturas con una identidad, ¿no es cierto? Y con una autoestima, con un sentido de pertenencia tan fuerte, ¿no? Como por ejemplo decían los huancaínos, ¿no es cierto? Los huancas, que esta mirada negativa del otro, del exogrupo, que veremos posteriormente, ¿no es cierto? No entra, ¿no es cierto? No tiene tanta cabida, porque justamente mi propio grupo, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de una identidad más social, pero me pongo como ejemplo para pensar la identidad personal también. Mi propio grupo reafirma esta otra identidad, ¿no es cierto? Tengo también una comparación allí frente a este otro exogrupo que también siempre se ve como más negativo, ¿no? Ok. Entonces, la identidad vendría a estar conformada por autoimágenes que varían en términos de la extensión de su establecimiento, la complejidad y la riqueza de sus contenidos, ¿no? Las personas pueden representarse a sí mismas en diferentes niveles de abstracción, siendo los 3 niveles más importantes en el autoconcepto los siguientes. El nivel superordinado de humanidad, que define la identidad humana de un individuo, es decir, yo soy humano en este universo, ¿no es cierto? El nivel intermedio de las relaciones entre endogrupo y exogrupo, ¿no? Que define las identidades sociales de la persona en el grupo, ¿no es cierto? Y el nivel subordinado del self, que define la identidad personal como algo único, ¿no es cierto? Yo como persona individual, sin compararme o verme como parte del grupo o de la humanidad en general, ¿sí? Hasta aquí, preguntas, comentarios, reflexiones, ejemplos, ¿todo bien? Sigo entonces, creo. A ver, ¿qué hay por aquí? Perdón. Sí, Kevin, adelante. Profesora, buenos días, compañeros, compañeras, buenos días. Sí, creo que la identidad va de la mano también con la personalidad y todas las vivencias que uno ha pasado desde pequeño, ¿no? Por quién es influenciado, ya sea por las personas más cercanas, papá, mamá o apoderado, y también por las imágenes o ejemplos que tú tomas hacia, hacia distintas personas, hacia distintos grupos, que poco a poco vas adquiriéndolas tú también. eh, y eso fue ver reflejado en la persona quien eres ahora y en la persona que quieres ser más adelante, ya sea a corto o a largo plazo. Creo que todo es un reflejo de las vivencias y de las decisiones que tú tomas en base a ti mismo, ¿no? Eso, profesora, quería comentar. Gracias. De acuerdo, Kevin, totalmente de acuerdo, estás en lo correcto. Buena complementación. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, continuamos. Sí, Fabricio, adelante. Sí, profesora, justo todo lo que usted acaba de mencionar me hizo recordar el concepto de Bandura, un concepto que él mencionaba que, bueno, específicamente el tema de la agresión, que él mencionaba que todos estos comportamientos son aprendidos por la sociedad, por el entorno, Claro, el negando así, aprendizaje social, ¿no? exacto, negando así un poco el concepto que decía Freud
Freud, perdón, me tragué, que precisamente este tema de la agresión no era algo que se aprendía, sino era algo innato. Entonces me parece muy interesante porque en realidad así es como funciona el cerebro humano. Todo es por medio de aprender lo que se capta el entorno y poder sintetizarlo en, se podría decir, la personalidad de la persona. Parece interesante. Gracias, Fabricio. Para los que no conocen un poco los estudios de Bandura, ¿no? Bandura habla justamente de este aprendizaje social y hace varios experimentos, un poco tortuosos algunos, con niños, ¿no? En los que les ponen un modelo, ¿no? Por ejemplo, violento, y se dan cuenta cómo el niño, la niña, ¿no? Reproduce estas conductas, ¿no? Entonces, cómo las conductas son moldeadas por el ejemplo, por eso decía, por el aprendizaje social. Efectivamente, ¿no? También esta identidad entonces se va viendo a partir de este contraste con lo que nosotros vamos viendo a nuestro alrededor y con esas experiencias también que señalaba Kevin, personales y también características propias de cada uno, ¿no? Bacán. Sigo entonces. Un momento. Ok, entonces también hay un contenido cultural, ¿no? Como veíamos viendo, la cultura es transversal, el contexto, ¿no es cierto? La historia, las características propias de cada comunidad, de cada país, ¿no? Aportan a esta mirada, ¿no? Del autoconcepto y de la identidad, ¿no? Entonces también el autoconcepto tiende a desarrollarse de diferentes formas, ¿no? En primer lugar, hablamos de la independencia, ¿no? Entendido como la atención a uno mismo y su individualidad. Y en segundo lugar, de la interdependencia, que es la atención hacia los otros y la relación con el grupo. Es decir, cómo el autoconcepto se forma prioritariamente mirando a uno mismo o mirando a la relación con la comunidad. Allí volvemos a esta lógica, a esta dicotomía, a esta tensión en realidad, ¿no? Entre individualismo y colectivismo que veníamos señalando en las clases pasadas, ¿no? Y hay diferentes motivos y funciones de la identidad que vamos a ir viendo, es decir, qué nos permite, por qué es importante, cómo se constituye la identidad, y aquí vamos a ver algunos de los términos que hemos ya estado señalando previamente, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos. La autoestima, la pertenencia y la distinción, que era algo que yo señalaba particularmente en el caso Huanca, ¿no? La continuidad, la agencia y la eficacia, la comprensión y el significado, ¿no? La autoestima, ¿no es cierto? Como dice aquí, resulta ser una evaluación del autoconcepto, ¿no es cierto? Es como tú, a partir de estas características que consideras que tienes y estos deseos, ¿no es cierto?, de quién quieres ser, te valoras a ti mismo, ¿no es cierto? Y está referida a la motivación, otro término que veíamos antes, de mantener y reforzar una imagen positiva de nosotros mismos, ¿no? O sea, la autoestima nos lleva a valorarnos, ¿no es cierto?, lo más positivamente posible, ¿no? Repito, eso no siempre es posible, ¿no es cierto? A veces nuestra autoestima se ve afectada, ¿no es cierto?, justamente por estas experiencias negativas, por estos comentarios, por estos maltratos, por el bullying, por ejemplo, ¿no es cierto?, por estas otras imágenes de nosotros mismos que nos devuelven los otros, ¿no? La autoestima comprende a grandes rasgos dos dimensiones. La personal, que tiene los sentimientos de respeto y de valor que una persona tiene sobre sí misma, y la colectiva, que está asociada a la actitud del individuo hacia las categorías y hacia los grupos sociales a las que pertenece. Es decir, cómo tengo yo una autoestima propia, individual, pero también una autoestima que se refiere al grupo en el que yo estoy, ¿no? Es decir, yo como individuo puedo tener una autoestima positiva, fuerte, ¿no es cierto? Sin embargo, mi grupo de pertenencia, si hablamos, por ejemplo, antes lo dije, ¿no?, de los excluidos, los nadies, hablando poéticamente, ¿no es cierto? Si esta imagen, ¿no es cierto?, grupal, colectiva, ¿no es cierto?, tiene una autoestima negativa, ¿no es cierto?, allí también eso repercutirá
en nuestro sentir, en nuestra propia autoestima y en nuestra relación e identificación con el grupo, ¿no? Entonces, aquí es importante, otra vez, ¿no? Va a decir Maru, ya estamos hartos de que nos digan lo mismo, ya nos quedó claro. Pero otra vez, ¿no es cierto? La cultura, lo individual y lo colectivo es fundamental para entender los procesos sociales, la psicología social y la psicología política, ¿ya? Entonces vemos también cómo cuando hablamos de identidad y de un bienestar subjetivo, ¿no es cierto? Un bienestar psicológico, ¿no? Es importante justamente observar el rol que cumplen, ¿no es cierto?, las culturas o nosotros dentro de las culturas, ¿no es cierto? En culturas occidentales, los valores de independencia, de autonomía del self, ¿no es cierto?, son prioritarias, ¿no es cierto? Y en culturas más tradicionales, si quieren, ¿no?, que promueven la interdependencia, ¿no?, se valora más la autoestima en relación a la construcción del propio yo, el bienestar, ¿no? La autocrítica, la disciplina y la mejora grupal, ¿ya? Aquí podemos otra vez hablar del ejemplo Huanca que decía Yamamoto, ¿no es cierto? Y que han señalado varios de ustedes. Es decir, cómo se valora más justamente lo colectivo, ¿no es cierto? La identidad grupal, el trabajo, las redes, ¿no es cierto? Incluso, ¿no? Decía en el video, el trabajo es colectivo y la fiesta también es colectiva, ¿no? No es una celebración o un trabajo individualista, no es individualista, sino colectivo, que refuerza estas redes y este sentido de pertenencia, que iba aquí justamente, ¿no? La pertenencia es una de las funciones más importantes de la identidad y está referida a la necesidad de mantener o reforzar sentimientos de cercanía hacia y aceptación por otras personas y grupos, generando en el individuo la idea de que tiene un lugar en el mundo social. Esta última frase, ¿no?, tener un lugar en el mundo social, es clave, ¿no es cierto? Las personas que no tienen un lugar en el mundo social, que lamentablemente son muchas, ¿no?, van a tener múltiples problemas, ¿no es cierto? No solamente de autoestima, de identidad, sino de sobrevivencia incluso, ¿no es cierto? Porque somos seres sociales, pero incluso hablando en los términos más económicos, ¿no es cierto? Tener nuestra red social, nuestros vínculos de apoyo, ¿no es cierto?, es crucial. Antes señalaba, si no me equivoco, Joseph, ¿no? Cómo, ¿no?, los peruanos ante situaciones adversas, de dificultad, ¿no?, recurrimos a la familia, a los amigos, ¿no es cierto?, como red de soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es nuestro lugar también, ¿no?, en el mundo social, más allá de otros grupos y círculos que podamos tener, ¿no? Y porque, ahí relacionándolo con lo que iba diciendo Maricielo también, ¿no?, sobre este documental, como en sociedades como la nuestra, en las que no hay un estado de bienestar, es decir, no hay una red de protección, de seguridad que me brinde el Estado ante situaciones de adversidad, ¿no es cierto? Hay una lógica más, iba a decir individualista, ¿no es cierto?, que promueve el Estado, es decir, tú solucionas tus problemas, ¿no? Si tú te quedas sin trabajo, acá no hay seguro de desempleo, no hay programa de reconversión laboral, ¿no es cierto? No hay nada. Tú solucionas tu vida, ¿no? Y cómo ahí entonces el grupo de pertenencia, la familia, los amigos, la comunidad, el barrio, ¿no es cierto?, juega un papel importante, ¿no es cierto? Por eso digo, no solo en lo psicológico, en lo simbólico, en la identidad, sino también se relaciona con la supervivencia misma de la persona, ¿no es cierto? Luego, por su parte, Brewer, ¿no es cierto?, menciona que en contraposición a la pertenencia surge el motivo de distinción, el cual orienta al individuo hacia el establecimiento de un sentido de... ¿Qué fue? Ay, me asusté, alguien prendió su micro. Uf. Sentí que alguien estaba entrando en mi casa. ¿Puede alguien silenciar su micro? Gracias. Alguien escribió por aquí.
Gracias. Qué susto. Lo sentí acá y dije, ¿quién está entrando a mi casa? Ya, sigamos. A ver, entonces, estábamos. Por su parte, ¿no? Breuer menciona que en contraposición a la pertenencia surge el motivo de distinción, el cual orienta al individuo hacia el establecimiento de un sentido de diferenciación con otros, ¿no? En la medida en que la identidad no solo refleja lo que se es, sino lo que no se es, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo también, no sé si ya lo traté aquí en la clase pasada o no, perdonen si fue así, me dicen. No sé si han leído este cuento de Ribeiro, Alienación, ¿no? En el que el personaje principal, justamente, ¿no es cierto?, tiene una aspiración, ¿no?, de ser una persona, bueno, de ser un norteamericano, básicamente, ¿no? Aspira a la cultura y admira la cultura americana. Entonces, toda su comparación, ¿no?, lo que hace es afectar su propia identidad y su propia autoestima, ¿no? Porque no es ello que quiere ser, ¿no? Entonces, lo que no se es, se va reforzando, ¿no es cierto? Y esto es algo bien importante en nuestra cultura, yo creo, ¿no? Si vemos los medios de comunicación, y ahí podemos dialogar un poquito más de estos ejemplos, ¿no? Continuamente le muestran a la sociedad, a las personas, ¿no es cierto?, un modelo aspiracional de quién deben querer ser, de quién deben ser, ¿no? Y les reflejan lo que no son, ¿no? Y entonces allí, como está, bueno, en general, no solo en los medios peruanos, ¿no? Los medios en general, si hablamos de múltiples características, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de la imagen de la mujer, ¿no? En los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, ¿no? Etcétera, ¿no? Te muestran quién debes ser, a qué debes aspirar, y tú, en tu contraste, dices, bueno, yo no soy eso o esa, ¿no es cierto? Pero lo decían los medios peruanos también, por, como íbamos hablando la semana pasada, de esta publicidad de Saba Falabella u otras, ¿no es cierto?, cómo se representa la imagen de el peruano, la peruana tan alejada de la realidad, los valores, ¿no es cierto?, la percepción del éxito, es decir, a múltiples niveles, ¿no? No solo al físico, sino a nivel de características personales, ¿no? A nivel de poder económico, a nivel de, incluso de lingüístico, ¿no? Tantos chistes, tantas bromas que son burlas, ¿no? Que son discriminación, sobre cómo se habla, como cómo hablan diferentes peruanos en diferentes regiones del Perú, ¿no es cierto? También con diferentes lenguas maternas, ¿no es cierto? Y cómo se hace escarnio de esto y se resalta, ¿no es cierto?, lo que no se es, ¿no? En vez de reconocer lo que se es, ¿no? En vez de reforzar esta identidad positiva, este sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, este valor que tienen esas características propias, ¿no es cierto?, se resalta el no encajas, no entras, no eres, ¿no? En vez de el eres todo esto otro, ¿no? No sé si ahí quieren comentar, reflexionar, preguntar algo sobre lo que he señalado, etc. Sí, Paulo. Profesor, una pregunta. Cuando usted estaba hablando de pertenencia, hablaba de pertenencia, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en una casa o cuando estamos con un entorno, ¿o a qué se refiere? A la pertenencia, a sentirte parte de un grupo, de un colectivo. De algo mayor, no de una familia, sino por ejemplo, un distrito o un país, algo así. Claro, o sea, podría ser también de la familia, de la propia familia, pero también tú te sientes parte de, por ejemplo, tu universidad, o te sientes parte de de Lima, ¿no es cierto? O sea, te sientes incluido, reconocido como un miembro de una comunidad en particular, de una o múltiples comunidades, ¿no es cierto? Y cuando hablaba de ese sentido de no pertenencia, se me ocurrían ejemplos bien extremos, ¿no? Creo que habíamos hablado también aquí de las personas en situación de calle,
o las personas con trastornos mentales, no, eso fue en otra clase de otro curso, perdón, ¿no? Hablábamos de las personas que viven en situación de calle y las personas en situación de calle que tienen trastornos mentales, ¿no es cierto? Esas personas están totalmente excluidas y se sienten, ¿no es cierto? Sienten que no pertenecen a ningún grupo. No solo lo sienten, sino que lamentablemente no son parte de ningún grupo, ¿no es cierto? Y por tanto no tienen redes. Quizás si están juntos, ¿no? Porque eso también pasa, que a veces las personas que viven en situación de calle forman un grupo, ¿no es cierto?, de estos excluidos, ¿no? Un poco también alguien por ahí comentó al inicio esta posibilidad de identificación, ¿no es cierto?, de estas personas excluidas, ¿no es cierto? Entonces allí sí habría un sentido de pertenencia, ¿no? Pero hay grupos, personas, ¿no es cierto?, que no tienen ese sentido de pertenencia, es decir, no tienen un grupo de referencia con el que se sientan identificados, ¿no es cierto?, y al que puedan recurrir, ¿no? No tienen una red social, ¿no es cierto? Entonces, claro, tú puedes sentirte parte de una cultura o sentirte rechazado por esta cultura, viendo la cara B de lo que decía Farid Kahat en esta cita que decíamos hace unas semanas, ¿no? Creo, era esto de yo soy blanco, heterosexual, ¿no? Limeño y de clase media y nunca me he sentido excluido de esta sociedad, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces decía, claro, no solamente es sentirte parte, sino que la sociedad te reconozca como un miembro, ¿no es cierto? Lo que quizás pasaba con este ejemplo que decía Xiomara, ¿no? Si no me equivoco, de este comentario que veía en el video de esta persona de La Victoria, ¿no es cierto?, que quizás se sentía parte de esta comunidad mayor, ¿no es cierto?, que es Lima, ¿no es cierto?, y se sentía limeño, ¿no?, tenía un sentido de pertenencia, y la imagen que le van devolviendo, o el comportamiento que le van devolviendo es excluirlo, ¿no?, cuando va a Casuarinas y hasta le piden documentos, ¿no es cierto? A ese sentido de pertenencia me refería yo, ¿no? Gracias, profesora. De nada. Es de los dos lados, ¿no? Sentirte parte, pero que los otros también te hagan parte, ¿no? Ok. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Ok, sigo si no. En cualquier momento pueden comentar. Perfecto. ¿No? La continuidad también es un elemento importante, ¿no? Que está referida a la motivación por mantener cierta coherencia y estabilidad en las cogniciones que tenemos sobre nosotros mismos, por lo que las personas tienden a preferir y buscar información que es consistente con la visión que tienen de sí mismas, lo que les da una sensación de control y aprehensión del mundo que les rodea, ¿no? Asimismo, la creencia en un self esencial supone que las personas anhelan encontrar fundamentos sólidos y objetivos para centrarse, proveer un sentido de unidad y conferir un propósito a su vida futura, ¿no? Es decir, cómo nosotros tratamos de vincularnos, ¿no?, con aquellas personas o grupos que refuercen este sentido de nosotros mismos que tenemos, ¿no? Antes decía, ¿no?, este tema del bullying o de otras narrativas, experiencias de nosotros mismos que nos puedan dar otros grupos sí que entran en cuestión, ¿no es cierto? Y hay una disonancia ahí. Entonces, ¿cómo nosotros tenderemos a preservar esta identidad, este sentido de nosotros mismos, alejándonos, ¿no es cierto? O menospreciando, criticando, desvalorando, mejor me entró una palabra, creo, la mirada de los otros, ¿no es cierto?, que critican o ponen en juicio, ¿no es cierto?, esta mirada nuestra o de nuestro propio grupo, ¿no? Después, la agencia, ¿no es cierto?, que es una función que permite a las personas reconocerse a sí mismas como el origen de sus pensamientos y acciones, otorgándoles la experiencia de sentirse agentes sociales influyentes, ¿no? La agencia se relaciona estrechamente con la función ejecutiva del self, brindando a la persona la sensación de poder y control y la noción de ser un tomador de decisiones. Es decir, la agencia es aquello que nos permite actuar, es la motivación y la capacidad
para actuar y dirigir nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces sentimos que logramos, ¿no es cierto?, aquello que nos proponemos y que podemos, si fuera el caso, ¿no es cierto?, influir en la sociedad también, ¿no es cierto?, con esta acción. Entonces, nuestra capacidad, nuestra motivación, nuestra dirección a actuar en base a aquello que pensamos, sentimos, consideramos que es bueno o en lo que somos buenos, ¿no es cierto? Y entonces nos da un reflejo, una evolución de que somos eficaces y que podemos cumplir, digamos, con aquello que nos proponemos, ¿no es cierto? Si es que por el contrario, ¿no?, vemos que hay trabas, dificultades nuestras o que otros nos ponen, ¿no es cierto?, trabas, ¿no es cierto?, barreras, limitaciones, ¿no? Esta percepción, ¿no es cierto?, de la autoeficacia y la agencia quedará cuestionada también, ¿no? Y otra vez, ¿no?, si volvemos al punto anterior, entonces trataremos de tomar acciones y vincularnos con personas que permitan que nosotros logremos, ¿no es cierto?, esta agencia y esta eficacia, no con aquellas que nos impiden lograrla porque va en contra de nuestra propia identidad, ¿no es cierto?, y de nuestra propia autoestima. Entonces, la noción de agencia puede ser vista en el estudio del autoconcepto a través del concepto de eficacia, la cual está orientada hacia el mantenimiento y reforzamiento de sentimientos de competencia y control, y puede ser vista como un complemento de la autoestima, ¿no?, como iba diciendo. Ok, ¿no? Luego la comprensión, ¿no?, que alude a que la identidad permite al individuo adoptar una perspectiva compartida del mundo social, lo que ayuda a validar las propias opiniones, actitudes y valores, ¿no? Es decir, igualmente buscamos que nuestra forma de entender el mundo, ¿no es cierto?, sea reforzada, compartida, ¿no es cierto?, por los demás, y que entonces no exista esta disonancia de la que hablábamos previamente, ¿no es cierto? Y el significado, ¿no?, que señala que el autoconcepto involucra saber quién es uno como persona, y a este autoconocimiento subyace el motivo del significado. Está orientado a la necesidad de encontrar un sentido o un propósito en la propia existencia, ¿no es cierto? El sentido de vida, sobre el cual afirmaba que no era posible entenderlo como una formulación abstracta, sino como el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento determinado. La búsqueda de sentido juega un rol central en la forma de afrontar distintos eventos de vida, ¿no? Este sentido de vida también se relaciona con el proyecto de vida, ¿no? Cada persona tiene una aspiración, un sentido de su vida, una motivación, ¿no es cierto?, o varias motivaciones que lo llevan a seguir adelante, ya sea el bien propio, el bien comunitario, ¿no es cierto? Aquí también otra vez volvemos a esta tensión individuo-sociedad, ¿no es cierto?, como decíamos antes, las culturas occidentales, ¿no es cierto?, centrarán este sentido de vida en el desarrollo y el logro del éxito individual, mientras que las colectivistas o tradicionales, ¿no es cierto?, en el colectivo del que uno es parte y por supuesto también se desarrolla y tiene éxito individual, ¿no es cierto?, pero prima lo colectivo. Ahora, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, cuando no tenemos un sentido de vida, no tenemos un proyecto de vida, porque nuestras condiciones, ¿no es cierto?, no permiten proyectarnos, no permiten construir un futuro deseado, ¿no es cierto?, que eso también sucede. El otro día justamente estaba leyendo una investigación sobre conducta delictiva en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Y entonces señalaban cómo muchas personas terminan, ¿no?, robando para vivir, ¿no?, porque no pueden ver, porque en la práctica no existe para muchos de ellos, ¿no es cierto?, una forma de pensar su desarrollo, su proyecto de vida, ¿no es cierto?, de salir de las condiciones de pobreza y exclusión en las que se encuentran, ¿no?, porque no pueden estudiar o porque la educación no es un mecanismo que permita, ¿no es cierto?, el acceso a nuevas oportunidades de trabajo, de desarrollo, ¿no es cierto?, producto también de la propia crisis, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando
no hay este sentido de vida, ¿no? Este proyecto de vida. Evidentemente esto, como señala aquí, ¿no es cierto?, es un proceso cambiante, es decir, nosotros hace 10 años, ¿no es cierto?, nuestro sentido de vida era uno, ahora es otro, ¿no es cierto?, y en 10 años posiblemente habrá cambiado, porque vamos valorando, ¿no es cierto?, diferentes elementos, y porque también nuestra propia identidad y sentido de nosotros mismos también se va ajustando en las experiencias, ¿no es cierto?, que tenemos, y que nos vemos exitosos y con capacidad de agencia o no, ¿no es cierto?, motivados o no, y vamos regulando esas expectativas, esos deseos, esos sentidos y proyectos de vida, ¿no? Sobre este punto y en relación con el motivo o función de continuidad, adquiere relevancia las historias de vida, que en tanto son construcciones psicosociales, reflejan los valores, las normas y diferencias de poder inherentes a los contextos donde se desarrollan los individuos, proveyéndolos de significado como tales, ¿no? Que era un poco lo que venía diciendo, es decir, nuestra relación con el entorno, ¿no es cierto?, y la posibilidad de desarrollarnos o no, ¿no es cierto?, también juega un rol muy importante, ¿ya? Y ahora vamos a hacer una pequeña introducción a identidad social, pero antes quiero saber si hay algún comentario o pregunta sobre lo dicho o alguna reflexión sobre lo dicho previamente. Sí, Alessandro. Sí, profesora, buenos días. Yo tengo una consulta respecto a la diapositiva de pertinencia y distinción. Respecto justamente al segundo, la distinción. Tengo entendido que el sentido de pertenencia es una de las funciones más importantes, sino la más importante justamente, el pertenecer a una comunidad. Y quería saber qué tan importante es la distinción, porque si bien considero que, bueno, yo tenía entendido que era algo importante, por el ejemplo que se dio, que era justamente relativo al cuento de Ramón Rivera, la alineación, si bien creo que es como que una exageración ya del querer distinguirse, lo cual lleva justamente al protagonista a la muerte con tal de querer obtener su nacionalidad norteamericana, de sentirse parte de la sociedad americana. Quería saber qué tan realmente importante es la distinción, si es muy importante o si por el contrario es importante, pero tampoco es bueno, por decirlo así, llevarla a un límite de querer distinguir siempre o algo así. Gracias, Alessandro. No diría si es bueno o es malo, pero es necesario, ¿no? Todo en un extremo es negativo, ¿no es cierto? Pero así como decía que la identidad se va formando en contraste con el otro, cuando hablamos de identidad social, individual, ¿no es cierto? La distinción justamente juega un rol importante, no solo la distinción de nuestra madre, ¿no? La distinción de nuestro grupo, ¿no es cierto? Sino cuando hablamos ya en términos más macros, como la identidad social, que es lo que vamos a introducir ahora para continuar el viernes, la distinción permite, ¿no es cierto?, reforzar el quién somos y las características propias en comparación con otros grupos. Ya, voy a poner un ejemplo que también vamos a ver más adelante. Voy a poner otro mejor para no ser tan estereotípica. La diferenciación entre peruanos y bolivianos, por ejemplo. ¿Ya? O bolivianos y ecuatorianos. ¿Ok? Podemos comparar al peruano o a la peruana con esos países, ¿no es cierto?, con esas otras nacionalidades en diferentes aspectos, ¿no es cierto? Desde características como que valoramos los peruanos, ¿no es cierto?, como su cocina, ¿no es cierto?, la típica en este contexto, el fútbol, los valores, las riquezas, las características de la cultura. Si hablamos, vamos a poner ejemplos más extremos, ¿no? Alguien decía antes, hablaba de Maricielo, me parece, ¿no? Señalaba este documental sueco, por ejemplo, ¿no? La cultura sueca y la cultura peruana, ¿no es cierto? Somos claramente distintos, para bien y para mal. Podemos encontrar elementos aspiracionales, ¿no?, que nos gustaría tener en la cultura sueca, pero también elementos negativos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, nos centramos en esta relación que tienen, o no relación, ¿no es cierto?, que se tiene con la comunidad, con la familia, ¿no?, esta lógica más individualista,
que lleva también a una soledad, por ejemplo, ¿no es cierto? Allí podemos diferenciarnos, ¿no es cierto? Y reforzar entonces positivamente, depende del punto de vista, ¿no? De nuestra cultura colectiva, de ayuda, de cercanía, de red social, de preocuparse por el otro, de ser empático, ¿no es cierto? Por supuesto, puede haber una cara B de cuestiones más, no sé, voy a inventarme porque tampoco conozco tanto de la cultura sueca, pero podemos decir, claro, pero los suecos no son criollos, no son corruptos, ¿no es cierto? Son honestos, son honrados, ¿no? Entonces, ¿cómo en esta diferenciación con el otro, con la cultura en este caso, vamos reforzando o identificando nuestros valores? Entonces, sí, es importante esta distinción, ¿no? Ahora, lleva a extremos, ¿no es cierto? Volvemos al tema que veíamos la clase anterior de el racismo, la exclusión social, la discriminación caliente, ¿no es cierto? Es decir, cuando esta distinción está cargada de emotividad, de agresión, ¿no es cierto?, de desprecio, como veíamos, ¿no?, hacia el otro o hacia uno mismo por esa comparación, que es lo que pasaba en el cuento de Ribeiro también, ¿no es cierto?, es absolutamente negativo, ¿no? Siempre hay extremos, y esos extremos no son buenos. No sé si ahí ha quedado un poquito más claro, Alessandro. Sí, profesora, muchas gracias. De nada, acá. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sigo entonces introduciendo este tema para quedarnos pensando en la identidad social y en la identidad social peruana. Me fui. Allá, acá estamos, ¿no? La identidad social, ¿no? La identidad es la misma, ¿no es cierto? Pero el nivel de análisis cambia y las características otorgadas, ¿no es cierto?, a la persona y a la comunidad o a nuestra identidad dentro de esta comunidad, ¿no es cierto?, va variando, ¿no? Entonces, hay elementos, ¿no es cierto?, características que tienen que ver con nuestra identidad individual, que iba diciendo, ¿no? Soy inteligente, soy perezoso, soy atlético, soy alto, soy divertido, soy generoso, ¿no? Soy tacaño, etcétera, ¿no es cierto? Y hay características que tienen que ver con cómo nos percibimos nosotros en un entorno, ¿no es cierto?, más social, más colectivo, ¿no es cierto? Yo soy limeño, por tanto tengo una pertenencia a esa cultura limeña, ¿no es cierto? O soy limeño pero no me siento limeño, por tanto no tengo ese sentido de pertenencia. Yo soy estudiante, entonces puedo sentirme parte de esa comunidad. Yo soy de la barra brava de la U, ¿no? Yo soy estudiante de psicología, de ciencia política, de la carrera que fuera, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo estos atributos, ¿no es cierto?, estas características asociadas a la identidad personal o a la identidad social van cambiando, ¿no es cierto? En la identidad personal hay atributos idiosincráticos únicos a esa persona, específicos o distintivos que no pueden ser expresados en términos de categoría social, ¿no?, sino son características personales. Por ahí alguien decía, me parece que Kevin, ¿no?, asociados también a la propia personalidad y a la historia de vida. En cambio, en la identidad social, ¿no es cierto?, los atributos son referidos a la pertenencia a una o más categorías sociales, ¿no es cierto? Es decir, primero yo me ubico como parte de algo mayor, ¿no es cierto? Y luego voy a desagregar qué características tiene este limeño, ¿no es cierto? O yo soy estudiante, sí, pero no soy cualquier estudiante. Yo soy estudiante de San Marcos, ¿no es cierto? Y la identidad social del estudiante de San Marcos será diferente a la identidad social del estudiante de la Universidad del Pacífico o de la Pedro Ruiz Gallo o de la Universidad de Huamanga, ¿no es cierto? Y tendrá valoraciones y cargas para el propio grupo, para el endogrupo o para el exogrupo distintas, ¿no es cierto? Y entonces así vamos identificando estas características. Ahora, por supuesto, aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Esta distinción que preguntaba Estefano es clara, ¿no? Yo soy limeño, por lo tanto no soy cajamarquino, por lo tanto no soy piurano, ¿no es cierto? Y tengo
atributos, características, ¿no es cierto? Formas de ser, valores, ¿no? Relacionados con mi pertenencia, ¿no es cierto?, a este grupo, ¿no es cierto? Igual, los de la barra brava de la U tendrán ciertos valores subjetivos, ciertas creencias, ciertas percepciones sobre sí mismos, en contraposición, ¿no es cierto?, a los del cristal, por ejemplo, por no decir alianza, ¿no es cierto? Y así, entonces, ¿cómo esta propia identificación, ¿no es cierto?, con el grupo, ¿no?, con la categoría social, es importante y se va expresando todos estos elementos que hemos ido viendo previamente, ¿no es cierto? No sé si hasta aquí queda claro, si hay alguna pregunta, comentario, quisiera quedarme aquí para ya la próxima semana entrar de lleno justamente a la identidad social y no quedarnos ahorita a mitad. Sí, Fabricio. Profesora, tenía una duda. Por ejemplo, en cuanto a la identidad social, supongamos que una persona en la sociedad limeña, una persona afrodescendiente, no se siente dentro de esa identidad, porque será por temas de que no siente que sea aceptado en la misma. Entonces, ¿habría una manera de que esa persona logre sentir esa identidad social o tendría también la misma sociedad que aceptarlo dentro de? ¿Puedes repetir la última parte, por favor, Fabricio? O sea, ¿es necesario que la sociedad acepte a esa persona y que así logre formar su identidad social, o también la misma persona tendría forzosamente que sentir que pertenece ahí? Claro, la persona tiene que sentir que pertenece ahí. Ahora, la comunidad puede no estar aceptando a esa persona, pero sin embargo, la apreciación subjetiva de esta persona puede ser que sí. O sea, la persona puede negar, suprimir o tener una mirada subjetiva y sesgada de esta inclusión, ¿no es cierto? Pero mientras esta persona se sienta parte y sienta, o sea, él se sienta parte y sienta que la comunidad lo hace parte, aunque esto no sea objetivamente así, ¿no es cierto?, hay un sentido de pertenencia, ¿no? Ah, ok, perfecto. Gracias. Ahora, si es que nosotros sentimos que nuestro grupo originario, ¿no es cierto?, no nos representa, no nos incluye, ¿no es cierto?, también podemos ajustar o cambiar ese sentido de pertenencia, ¿no? Voy a contar un caso personal que a mí me da gracia y ternura, pero que creo que ejemplifica bien. Mi madre es española, ¿no? Pero, bueno, hace más de, no 60, pero como 50 años que vive en Perú. Y cuando a ella le preguntan de dónde eres, ella dice, yo soy peruana, nacida en Madrid, ¿no? Ella no se siente española, no se siente madrileña, se siente peruana, pero no lo es, ¿no? Pero se siente parte de y se siente incluida, ¿no es cierto? Y por otro lado, no se siente parte de su comunidad de origen, ni siente que su comunidad de origen la reconoce como parte, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar con múltiples ejemplos, ¿no? Es decir, la persona afroperuana, ¿no es cierto?, que no se siente parte de una comunidad limeña, ¿no es cierto?, pero puede sentirse parte de una comunidad más pequeña, limeña afroperuana, por ejemplo, ¿no? Otra vez, si volvemos al caso de alienación, ¿no? Esta persona, ¿no es cierto?, no me acuerdo el nombre del personaje, no se siente parte de esta cultura, ¿no es cierto? Entonces busca sentirse parte de otra, de la que lamentablemente tampoco es parte, ni logra ser parte, ni es reconocido, ¿no? Entonces, claro, puedes ajustar este sentido de pertenencia, ¿no? A pesar de no haber nacido allí o ser parte original de allí, ¿no? Es también esto que hablábamos la semana pasada, me parece, sobre la autopercepción, ¿no es cierto? En el censo te preguntan, ¿tú te autopercibes como qué, no? Como criollo, como mestizo, como afro, como qué, ¿no? Y claro, yo, por mi sentido de pertenencia, por mi socialización, por mi educación, por mi identificación con esa cultura, podría yo sentirme, ¿no? Como yo decía, afro, ¿no es cierto? Y todos me dirán, oye, pero no, pues, ¿no? No eres.
¿no? Sí, yo me siento parte y siento que ese grupo me hace parte, ¿no? Entonces, por eso también es una experiencia tan subjetiva. No sé si he respondido bien y si hay otras reflexiones o preguntas también. No sé, profesor, me quedó claro. Gracias. Bacán. ¿Algún otro comentario, reflexión, pregunta? Uy, ya estamos con la hora. Bueno, la próxima clase, el viernes, seguimos hablando ya de identidad social y de identidad nacional. Ya se están yendo, pero los que puedan, si pueden ver esta película Identidad, ¿no es cierto?, sobre el proceso de la selección, perdón, yendo al Mundial, véanlo para comentarlo más adelante. Igual después daré más indicaciones al respecto, ¿sí? Eso, cuídense mucho y nos vemos el viernes. Que estén bien. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Profesora, Profesora, gracias. hasta luego.